Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndolos: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre los abrojos. Los abrojos crecieron y la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes les he dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene la dificultad o la persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que habitas en lo más profundo de nuestro ser, siembra en el sagrario de nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios, que amparado por tu gracia, podamos cooperar contigo para que crezca y dé verdaderos frutos de vida, amor y comunión. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos celebrado el pasado domingo el Día de la Palabra de Dios. Y durante esta semana el Señor nos irá regalando en su palabra algunos mensajes referentes a la palabra de Dios. Hoy nos regala la parábola del sembrador. Y la hemos escuchado muchas veces. Escuchar una vez más no nos aburre, al contrario, despierta más interés en cada uno de nosotros. Por eso, una de las cosas que me llama la atención esta oración al Espíritu Santo, que es en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado, es que nos dice: siembra en el sagrario de mi corazón la semilla de la palabra de Dios. Hermanos, eso es nuestro corazón, un sagrario donde se siembra la palabra. ¿Qué es un sagrario? Veamos lo que es aquel sagrario. Aquel sagrario guarda, protege, custodia algo sagrado y especial.
nos dice que ahí está resguardado alguien y algo muy importante, y es la Eucaristía. La palabra de Dios, que como decía el domingo, y lo dice la palabra también, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Querido hermano y hermana, la palabra de Dios también es viva. Y la palabra de Dios, así como se guarda la comunión en nuestro corazón, en nuestro sagrario, y en aquel sagrario, la palabra de Dios también debe guardarse en un lugar sagrado, en un lugar vivo, y ese es nuestro corazón. Por eso, lo que nos dice el Señor en el Evangelio, nos explica la parábola. Dice el Señor en la parábola, hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Esa es una actitud que hay en muchos cristianos, en muchos hermanos, que es que la escuchamos, sí, pero ¿dónde quedó esa palabra? Dice, hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tiene raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, mire eso tan interesante, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, es que la palabra te va a traer persecución. La palabra te puede traer contradicciones, sentir que usted va en contracorriente. Y resulta que la palabra lo que está haciendo es el proceso de curar, de sanar, de hacerte ver que hay algo que estabas haciendo mal. Y por eso dice, por la palabra, persecución por la palabra. Dice, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. ¿Qué ha hecho estéril la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida? Los afanes. ¿Qué hacen los afanes? Distraernos, cuando lo primero tiene que ser enfocados en la palabra de Dios. A mí, las cosas de la vida no me pueden quitar, hermanos y hermanas, el deseo por ver frutos de esa semilla que el Señor ha sembrado en mí. Y dice, los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha de 30 o del 60 o del 100 por uno. ¿Quiénes son esos? Bueno, los que reciben la palabra, la semilla en tierra buena escuchan, tienen una frecuencia de oración, de Eucaristía, de sacramentos. Por eso, queridos hermanos, si hay algo que el Señor cree, es que en medio de nosotros lo que no hay es tierra mala. No hay tierra mala en nuestra vida, hay tierra buena. Y si nos fijamos, prácticamente lo que ha hecho difícil que la semilla de fruto ha sido los afanes de la vida, las preocupaciones, dejarnos seducir por el mal. Y ahí entonces, queridos hermanos, está la razón por la cual la palabra de Dios no ha dado el fruto que esperamos. Vuelvo y repito, no somos tierra mala, somos tierra buena. Y en ese sentido, el Señor cree en todo corazón humano. Él cree que en todo corazón hay posibilidad para que germine y crezca la semilla de la palabra de Dios. Ahora, de nosotros depende si somos buena tierra que acoge la palabra en nuestra vida. Veamos lo que está ahogando la palabra de Dios. Veamos las piedras que están haciendo estorbo a la palabra de Dios. Veamos cuáles son las tentaciones que se han convertido en pecado en nosotros. Y por eso dependerá de nosotros si somos tierra buena que acoge la palabra de Dios en nuestra vida. Para terminar, no permitamos que en nuestra vida
se vaya ahogando la semilla de la palabra de Dios. No dejemos eso. Veamos lo buenos que somos. Veamos lo que hay a nuestro alrededor y no está dejando crecer la semilla de la palabra de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.